Tenemos entonces que este historiador, este científico alemán de nombre Alfred Wegener, fue el primero que habló de este movimiento de las montañas. Y posteriormente, la ciencia de la meteorología pudo comprobar esta teoría de este científico. Veamos otro hecho muy importante y hacemos recalcar el milagro del hierro. El hierro, su símbolo químico es Fe. Es uno de los elementos puestos de relieve en el Corán. Se nos dice en el Corán, en el capítulo 57, verso 25, y hemos hecho descender el hierro que encierra una gran fuerza y tiene muchos usos para los hombres. ¿Por qué se habla de que hemos hecho descender el hierro? Porque el hierro no es formado en el planeta Tierra. El Sol no tiene la temperatura para la formación del hierro. Entonces preguntamos, ¿y dónde se origina el hierro? El hierro se origina en otros cuerpos celestes diferentes al Sol, pero que tienen muchos miles de grados más de temperatura. Esto sucede en las estrellas, y cuando ya no puede albergar más el hierro que se forma por esa temperatura de combustión, entonces explota y vemos lo que se llama una nova, una supernova. Es interesante saber que este hierro, una vez que explota la supernova, o la nova, como estamos hablando, gira en el espacio y permanece en un vacío hasta que es atraído por algún cuerpo celeste que tiene campo magnético. Nuestra Tierra, el planeta Tierra, entonces atrae el hierro, y esto nos lo menciona el Corán, en el capítulo 57, verso 25. Voy a repetirlo porque es muy importante. Y hemos hecho descender el hierro, que encierra una gran fuerza y tiene muchos usos para los hombres. ¿Cómo es posible entonces que el ser humano llegue a conocer esto antes del advenimiento del Corán? Cuando había la ignorancia, cuando no se podía hablar de la física. Yo recuerdo cuando hice mis estudios en lo que llamamos el bachillerato, high school, aquí en los Estados Unidos, estudié la tabla periódica de los elementos del ruso Mendeleev. Hoy, en este momento, en la secundaria, están estudiando ya no 108 elementos como yo estudié, sino 118 elementos. Quiere decir que la ciencia sigue avanzando. Pero si pensamos en la sabiduría divina, hace más de 1400 años, Alá, Dios, nos lo reveló en el Corán, como es el caso del elemento hierro. La relatividad del tiempo. Esto es muy importante. Actualmente, la relatividad del tiempo es un hecho científico comprobado. ¿Quién descubrió la relatividad? El científico Albert Einstein, en los primeros años del siglo XX. Hasta ese momento, la gente no sabía que el tiempo era un concepto relativo y que podía cambiar según las condiciones del entorno. El famoso científico Einstein lo demostró, que el tiempo depende de la masa y de la velocidad. En la historia de la humanidad nadie había expresado con claridad este hecho anteriormente, con una excepción, el sagrado Corán. Dios, en su infinita sabiduría, nos habla sobre el carácter relativo del tiempo. Algunos versículos sobre el tema afirman, por ejemplo, el Corán, en el capítulo 22, verso 47, un día con tu Señor es como 1000 años de los que contáis. También el Corán,
en el capítulo 32, verso 5, nos dice: Él dispone en el cielo todo lo de la tierra. Luego todo ascenderá a Él en un día cuya duración es como 1000 años de los que contáis. El Corán también nos dice, en el capítulo 70, verso 4, los ángeles y el espíritu ascienden hasta Él en un día cuya duración es de 50.000 años. Entonces vemos cómo el Corán nos describe la relatividad del tiempo. No es así como nosotros creemos que contamos el tiempo. En algunos versículos se indica que la gente percibe el tiempo de manera diferente y que algunas veces las personas pueden percibir como un periodo de larga duración, lo que solo es un corto lapso de tiempo. La siguiente conversación de la gente durante su juicio en el más allá es un buen ejemplo de esto. En el Corán capítulo 23, versos 112 al 114, nos dice Alá: Él dirá: ¿cuántos años habéis permanecido en la tierra? Ellos responderán: hemos permanecido un día o parte de un día. Interroga a los encargados de contar. Dirá: no habéis permanecido sino poco tiempo, si hubieras sabido. Veamos el tema, la proporción de lluvia. Este es otro tema que era imposible en la época anterior al advenimiento del Islam, a la revelación del Corán. Era imposible conocer la proporción de lluvia. Nosotros, y lo puedo asegurar, no tenemos otra agua, sino que la misma agua, desde que se creó el universo, circula en todo el planeta. Uno de los datos que suministra el Corán sobre la lluvia es que ella es derramada sobre la tierra en una medida definida. Y esto se menciona en el Corán en los siguientes términos. En el capítulo 43, verso 11. Él es quien hace descender agua del cielo en una medida definida, y con ella revivimos una tierra muerta. Del mismo modo se os hará surgir de la muerte el día de la resurrección. Se ha contabilizado por la ciencia moderna la cantidad de galones, de billones de galones que circulan en el planeta, y se ha encontrado que es exactamente la misma proporción de lluvia la que cae en todo el espacio del planeta. Por eso se habla en el Corán de que la lluvia es una medida definida. Veamos cómo se forma la lluvia. Este es otro de los puntos que nos hacen pensar más en el Creador, encontrar que es realmente por su palabra que nosotros nos damos cuenta de hechos que están en el sagrado libro del Corán hace más de 1400 años, pero que hoy la ciencia está encontrando y corroborando los datos del Corán. Por ejemplo, en el capítulo 30, verso 48, Dios nos dice: Dios es quien envía los vientos que levantan las nubes y las esparce por el cielo como Él quiere. Las fragmenta en racimos oscuros, y entonces ves que sale de dentro de ellas la lluvia. Cuando la derrama sobre aquellos que Él quiere de sus siervos, he aquí que éstos se regocijan. Nosotros tenemos que pensar cómo se forma la lluvia. Aquí está la importancia del viento. Nosotros en física recordamos que ¿qué es el viento? El viento es aire en movimiento. Esto lo vemos todos los días y decimos está venteando. Pero ¿por qué se origina el viento? Porque el aire caliente sube y el aire más pesado baja. Y ese movimiento es lo que ocasiona el viento.
Entonces,